Mi nombre es Daniel Sardo, soy director de un proyecto de responsabilidad social universitaria de la Universidad Católica de Córdoba y junto con el arquitecto Gabriel Mazzano, también docente de la casa, hemos desarrollado un proyecto que por ahora se llama Proyecto Manija. La inquietud que perseguíamos individualmente y antes de que esto se convirtiera en un proyecto formal era la de encontrar un modo de accionar los picaportes de las puertas sin necesidad justamente de utilizar las manos y de esa manera disminuir el riesgo de contagio por contacto. Mientras estábamos en esta búsqueda desarrollamos el primer prototipo. El primer prototipo fue presentado al Departamento de Salud de Estados Unidos, a una dependencia del Departamento de Salud de Estados Unidos, que había emitido una call, una llamada, para presentar proyectos que ayudaran a combatir o a mitigar los efectos negativos del coronavirus y de esta pandemia global. Mientras tanto, mientras este proyecto fue enviado, este prototipo fue enviado, nos contactó el doctor Majul, director de la Clínica Reina Fabiola y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad, y pidiéndonos que le hiciéramos una manija que a él le había llegado por internet. Este accesorio que a él le había llegado, que puede resultar práctico y funcional en algunos contextos y en algunas realidades, nosotros no lo considerábamos práctico aquí por su forma, por su complejidad de armado, por el tipo de picaporte al que se adaptaba, por la cantidad de piezas que eran necesarias para armarlo. Así fue que con este empujón aceleramos un poco la búsqueda y mientras tanto llegó la respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos diciendo que habían aceptado nuestro modelo, lo habían seleccionado y que lo recomendaban como apto para reproducción para uso comunitario masivo. Esto para nosotros fue un empujón muy grande, un aliciente muy grande, y aceleramos la búsqueda que estábamos haciendo hasta llegar a conseguir el prototipo que es el que ahora estamos imprimiendo y desarrollando para la Clínica Reina Fabiola y para el Hospital de Niños. A partir de ese momento el proyecto nuestro personal se transformó en un proyecto de responsabilidad social universitaria y empezamos a juntar dentro del proyecto a otros interesados y socios locales con los que veníamos en cierta forma trabajando, pero ahora formalizamos el trabajo. Estamos haciendo frente a una demanda, a un pedido que nos ha hecho la Reina Fabiola y el Hospital de Niños de una cierta cantidad de unidades para dotar alguna de sus puertas de estos accesorios para picaportes. Una de las ventajas, o quizá la ventaja más grande que presenta nuestro modelo, es que puede ser impreso en una sola pieza o inyectado incluso en una sola pieza, que funciona por encastre y que es muy simple de sujetar al picaporte con 2 tornillos, o en caso de emergencia extrema se pueden utilizar directamente 2 precintos. Esto lo convierte muy manejable, muy utilizable. El proyecto está integrado por el Laboratorio de Modelos y Prototipados de la Facultad de Arquitectura, la Clínica Reina Fabiola, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Biomodelos 3D que funciona en el Hospital de Niños y del cual forma parte el arquitecto Gabriel Mazzano, la gente de TP3D, una empresa de impresiones 3D de Córdoba, y se van sumando al proyecto algunos alumnos y exalumnos interesados en colaborar.